Ajá. ¿Qué dice ahí? Se repitió un poco, hermanos, lo de la lección de la semana pasada, porque la semana pasada terminamos en el 13, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La semana pasada, la lección pasada estudiamos Efesios 6 y terminamos hasta el versículo 13 y 14, ¿sí o no? Y en esta lección de esta semana teníamos que haber estudiado del 15 en adelante, del 14 en adelante. Pero el autor, de esta lección le pareció bien volver a citar desde el 10, ¿verdad? Que ya habíamos estudiado la semana pasada. ¿Por qué al autor le pareció bien volver a repetir lo que la semana pasada ya habíamos tocado o habíamos entendido? Porque es importante tomar la armadura. Eso no lo tocamos la semana pasada. Apenas lo vamos a tocar esta semana. Yo estoy diciendo por qué le pareció bien al autor tocar otra vez desde el 10. ¿Por qué repasar 10? ¿Por qué repasar 11? ¿Por qué repasar el 12? Miren, en esta semana, la lección de esta semana, lo que tuvimos que haber estudiado, lo que tenemos que haber entendido, es la armadura del cristiano. ¿Sí o no? Es lo que nos estuvo hablando la semana, esta lección de escuela sabática. Pero al autor le pareció bien volver a repetir, por ejemplo, el versículo 12, para recalcar, para hacernos entender que estamos en una lucha. Que no se nos olvidara. Y no es una lucha común y corriente. No es una lucha como la que se llevaba a cabo allá los romanos o los asirios. Porque allá era una lucha, pues, de ejército a ejército, pero los ejércitos tenían algo en común. ¿Qué tenían en común estos ejércitos? Todos eran humanos. Y todos luchaban con sus propias fuerzas. Pero la lucha de la que habla Pablo tiene algo diferente. Sí son dos ejércitos, pero el detalle aquí es que en esta lucha, en esta batalla, hay fuerzas espirituales. Hay fuerzas invisibles. Y son fuerzas que son más grandes que los de un ser humano convencional. Por eso es que volvió a repetir el autor que leyéramos desde el 10 otra vez hasta el 20, ¿no? Para que entendiéramos y nos quedara claro el tipo de lucha que como cristianos estamos teniendo. Pedro. Sí, mira, en estos 3 meses que casi se terminó, ¿Sí? A través del libro de Efesios, hemos visto algunos métodos de estudio. Vimos, por ejemplo, el método del paralelo. Vimos, por ejemplo, el método de contraseña 1, contraseña 2. Vimos el método de encontrar instrucción. Y hoy, en esta semana, estamos viendo un método que se llama Windows. El método Windows tal vez para algunas personas sea un método conocido. La palabra Windows, como todos sabemos, significa ventana. Este método tiene que ver con repasar algo, pero ahora abrir una ventana de una forma más detallada. Si ustedes ven, la lección de hace 8 días está marcando Efesios 6 del 10 al 20. Y esta semana también marcó Efesios 6 del 10 al 20. Con la diferencia que la semana pasada se nos mencionaron las partes que constituyen una armadura. Pero ahora en esta semana el autor abre una ventana
de cada una de estas partes y nos dice en qué consiste cada parte. Y por eso, bueno, una de las bendiciones grandes es que en estos 3 meses aprendimos métodos de estudio de la Biblia que no solamente están para Efesios, sino son métodos que si los tomamos en cuenta nos van a servir para estudiar toda la Biblia. Ok. ¿Entendieron lo que dijo nuestro hermano Pedro? Sí. Okay. Es lo mismo que hemos dicho en algunas ocasiones. Estudiamos un versículo, pero lo vemos desde un punto de vista, desde Una de una perspectiva. Pero podemos volver a estudiar ese mismo texto, pero ahora viéndolo. Es lo que está pasando aquí, lo que dijimos. Hace 8 días se leyó Efesios 6 del 10 al 20, pero se le dio énfasis a las huestes espirituales de maldad, se le dio énfasis a otras cosas. Ahora vuelve a citar Efesios 6 del 10 al 20, pero ahora deja que iba allá. Y ahora dice, vamos a centrarnos en la armadura, pero no en la literal, sino lo que quiere decir la armadura del cristiano, a cada parte, ¿verdad? La armadura del cristiano. Así que no se nos olvide, hermanos, la lucha que hay entre Cristo y Satanás, entre los hijos de Dios y las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Este método que utiliza Pablo aquí, hermanos, es el mismo método que utilizaba Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Cristo se le acercaba a mucha gente, Cristo estaba a la orilla del lago, Cristo estaba al pie del monte, y Cristo quería enseñarle una lección a toda aquella gente que se había reunido. Y decía Cristo algo más o menos así, no me lo tome literal. A ver, yo le quiero enseñar a esta gente la semilla del evangelio. ¿De qué manera se la voy a enseñar? Y por allá veía a alguien sembrando. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y decía, voy a tomar de ejemplo a este sembrador, que es con lo que ellos están familiarizados, y les voy a decir lo que hace el sembrador y después voy a llevar la aplicación de la semilla del evangelio. ¿Me doy a entender? Pablo hace exactamente lo mismo. Pablo sabía que los efesios estaban relacionados con la armadura romana. Y les presentaba lo conocido, les presentaba algo conocido, algo con lo que ellos estaban familiarizados. Y dicen, este ejemplo me lo van a entender muy bien. Este ejemplo me lo van a entender perfecto. Y entonces Pablo empezaba a hablarles de lo que ellos sabían, de lo que ellos estaban familiarizados. Y cuando ellos entendían esto, ahora Pablo los llevaba a la aplicación. ¿Me doy a entender? Para que esas verdades quedaran entendidas y quedaran grabadas mejor en la persona de los efesios, pues en este caso. Nada más para complementar lo que estás diciendo, en realidad Pablo estaba encerrado en Roma y pues obviamente pues ahí estaban los soldados. Él conocía muy bien la estrategia y sabía muy bien cómo vestían y todo eso. Lo interesante que puso vamos a decir, la atención y utilizando ese método, como tú ya mencionabas, no era lucha contra humanos, sino ahora contra los principados, una metáfora muy buena. Así es, así es. Entonces ahora, como dijo nuestro hermano Pedro, ahora vamos a ver Efesios 6 del 10 al 20, pero desde una ventana diferente. Hace 8 días vimos por aquí desde esta ventana, ahora vamos a ver desde aquella. Es lo mismo, pero vemos cosas diferentes, ¿verdad? Así que vamos a empezar desde el versículo 10, Efesios 6 del 10 en adelante, y vamos a ir comentando. Acuérdense que esto es un estudio, tenemos que participar, tenemos que preguntar, no tiene que haber dudas. Ha llegado a suceder que a veces preguntamos, hermanos, ¿quedó claro? Amén. Y preguntamos, a ver, dime qué es esto, ¿verdad? Y a veces como que... Entonces, hermanos, no es delito que preguntemos, no es delito que no entendamos. Todos estamos aprendiendo. El propósito es que cuando preguntamos que si entendimos realmente, ¿verdad? Hayamos entendido. Así que comentemos, preguntemos. Efesios 6, desde el 10 en adelante, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esta parte ya la vimos la semana pasada? Y en el poder de su fortaleza. Ese es el primer paso, ¿verdad?
Si enumeramos por pasos, este es el primer paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Han conocido ustedes alguna persona que está bien metida en las cosas de Dios, bien consagrada de Dios, y después de un tiempecito pues ya se desanimó, después de un tiempecito pues ya como que no le gusta leer la Biblia, ya no le gusta venir a la iglesia? ¿Qué fue lo que le sucedió a esa persona? Se desanimó. No, sí, ya sabemos que se desanimó, pero ¿cuál fue la razón? Según lo que acabamos de leer. Se quitó la No, No. se fortaleció. No, Se quitó la primero, no se fortaleció en Dios. Y segundo, no se puso la armadura de Dios. ¿Sí o no? Sí. A veces decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, aquí está la razón. No se puso la armadura, por eso no pudo estar firme contra las hechanzas del enemigo. No traía puesta la armadura, el enemigo lo acechó y pues lo hizo caer. ¿Me doy a entender? Por eso aquí nos aconseja, vístanse de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Y entonces ahí nos hace énfasis, ¿verdad? Veíamos la semana pasada, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora imagínense, hermanos, para poder entender esto vamos a conocer un poquito de las batallas que se llevan a cabo entre los romanos, tal vez, entre los asirios. Llegó Benito. Entre los asirios, ¿qué pasaba, hermanos? Y miren, me viene a la mente la pelea de David contra Goliat. ¿Se acuerdan? Cuando David le dice a Saúl, mira, yo voy a pelear contra este filisteo incircunciso. ¿Qué es lo primero que Saúl hace con David? Le pone la armadura. Dice, a ver, tú dices que quieres luchar, tú dices que quieres pelear. A ver, ponte esto que yo tengo aquí. ¿Y qué era? La armadura, ¿verdad? Porque bien se sabe que alguien no puede luchar, no puede pelear una batalla si no tiene puesta una armadura. Si alguien va a la batalla, si alguien va a la lucha y no trae puesta una armadura, hermanos, el enemigo, cualquier toquecito, cualquier golpecito, ¿qué le va a pasar? Pues lo va a tirar, le va a dañar, ¿verdad? Porque va sin armadura, va de una manera débil, va desprotegido y con cualquier cosita, pues, diría mi hermano Jaime, lo avientan por allá, ¿verdad? Y lo que no se había dado cuenta el rey es que él ya tenía la armadura, la que realmente le iba a funcionar, porque la que le dio incluso ni le quedaba grande. Y él ya tenía la armadura de Cristo y por eso venció. Ok, bueno, aquí nomás estamos poniendo ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no alguien no se pone la armadura? Pues es exactamente lo que acabas de mencionar, la escritura allí, lo que dice, en el poder de su fuerza. ¿Y en quién se refugió David? Y a mí no me queda la armadura aquí. Yo en el nombre de Jehová voy. Bueno, ahí están sacando la lección o la enseñanza, pero solamente tomamos de ejemplo esto para darnos cuenta que nadie puede ir a la batalla sin una armadura, ya sea literal como el ejemplo que pusimos y pues con más razón, bueno, la espiritual, ¿verdad? Ahora, en lo literal, en las batallas que se llevaban a cabo, ya dijimos que si alguien no llevaba una armadura, un enemigo, el más débil que fuera, se pone con aquel que no trae armadura. ¿Quién lleva las de perder? El que no la trae. El que no trae. Así el que traiga la armadura sea el soldado más insignificante, el más débil, se pone con alguien que no trae armadura. El que trae armadura lleva la de ganar. Ahora, esto sucede en una batalla de humano contra humano. Pero ahora en el versículo 12 nos está diciendo que con los que tienen que luchar los hijos de Dios son humanos. No. Ahora, si un humano que trae armadura te puede hacer gran estrago al que no trae armadura, ¿qué será alguien que no es humano? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué será alguien que no es humano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no estamos luchando contra alguien como nosotros, sino contra ¿quién?
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. En pocas palabras, con demonios. ¿Qué pasaría si ahorita llegara alguien allá afuera que estudió ahí en las fuerzas especiales allá de los militares y que te dijera, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién le sale? ¿Quién le sale? ¿Quién diría, no, yo, pero, Benito, tú? ¿No? ¿Quién se atrevería? ¿Era que nadie? Ahora imagínense que llegara no eso, sino un demonio, alguien con poderes o fuerza sobrenatural y te dijera esto, pues mucho menos. Estoy poniendo estos ejemplos, hermanos, para que nos demos cuenta, así que con una persona como tú y como yo no tendríamos armas, no tendríamos cómo ganarle, cuanto menos a unas fuerzas espirituales de este tipo. Jaime. Sí, y creo que, a ver, dice testimonios para la iglesia, este párrafo me llamó mucho la atención porque dice, cuando los siervos de Cristo toman el escudo de la fe para defenderse y la espada del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campamento del enemigo y algo debe hacerse. La persecución y el oprobio acechan a aquellos que están dotados de poder de lo alto y dispuestos a ponerlo en acción. Cuando la verdad en su sencillez y fuerza prevalezca entre los creyentes y ejerza su influencia contra el espíritu del mundo, será evidente que no hay concordia entre Cristo y Belial. Los discípulos de Cristo deben ser ejemplos vivos de la vida y el espíritu divino. Y más adelante dice, hermanos, que el diablo se confedera con los demás demonios porque está viendo que la situación está fuerte con estos porque se están poniendo el escudo de la fe y que se están consagrando. Ya está fuego en la armadura. Ajá, y empieza a tener su junta con los demonios para ver estrategias de cómo hacerlos caer. Así es. Entonces es interesante esto, hermano, la verdad sí es. Así Es serio esto, es serio. Y gracias, Jaime. Yo estoy poniendo todos estos ejemplos, hermanos. Tal vez alguien diga, oh, es que Daniel está dando muchas vueltas al asunto, hermanos. Le estoy dando tantas vueltas al asunto y estoy poniendo todos estos ejemplos con un propósito, que nos quede claro que esto es real. No es una batalla ay, es que es un ejemplo que Pablo puso para que no. Es real. Hay una batalla real que se está llevando a cabo en tu vida y en mi vida a cada momento. Eso es lo que quiero que quede claro y es lo que Dios quiere que nos quede claro, que hay una batalla real, que hay dos ejércitos opuestos, que hay los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Saben que el don profético también dice, lo que comentó Jaime es interesante, que los ejércitos de Satanás también están aquí ahorita? ¿Sabían ustedes eso? Estas fuerzas espirituales de las que habla Efesios no son ejemplos, vuelvo a repetir, son reales y están aquí. Y cuando ven que los hijos de Dios están a punto de ponerse la armadura, están poniéndose la armadura, ellos no se quedan con los brazos cruzados. Ellos empiezan a pensar y en decir, a ver cómo le vamos a hacer. Mira, estos ya se están preparando, a ver. Por eso ese pensamiento de que cuando la iglesia está bien, aquí en la iglesia no pasa nada, todo está muy bonito, todos los hermanitos ahí están peinaditos bien bonitos, y mira, estamos bien delante de Dios. Es al revés, hermanos. Más bien cuando hay lucha, cuando en la iglesia suceden cosas de desánimo y todas estas cosas y que pareciera que la iglesia no está bien, es porque ahí está la lucha, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha atacado a esta iglesia? Muchos que están aquí saben lo que ha pasado, lo que ha sucedido, Pero gracias a Dios, Dios nos ha mantenido, Dios nos ha ayudado. Pero no desmayemos, no nos confiemos. Ahorita más adelante vamos a ver, tal vez, qué pasaba si un soldado bajaba su guardia por un momentito. ¿Verdad? A veces como cristianos también nos sucede lo mismo, usted ya lo comentamos la otra vez. Quiero volver a repetir, estoy haciendo énfasis en las guerras literales, qué es lo que pasaba en las guerras literales, porque de esta manera vamos a poder entender lo que sucede en las guerras espirituales también, ¿sí?
Tal vez no voy a profundizar tanto porque, bueno, es un repaso, pero sí es necesario que entendamos esto. Miren, acabando el versículo 12 dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Versículo 13. Por tanto, fíjense otra vez, acá la palabra por tanto quiere decir a causa de esto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Miren, hay ejércitos espirituales de maldad, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. Por tanto, o sea, a causa de esto, viendo este panorama, tomen parte de la armadura de Dios. No. Ajá, ¿verdad que no dice parte? Toda. Hermanos, dice, tomen toda la armadura de Dios. Y vuelve a repetir lo que ya dijo. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Miren, hermanos, la palabra de Dios, o Dios a través de Pablo, nos recomienda que viendo la situación en la que nos encontramos, viendo el tipo de guerra en la que nos encontramos, viendo con quién nos teníamos que enfrentar, Él nos dice, ¿saben qué? La única solución es que se pongan toda la armadura. ¿No es una lucha fácil? ¿No es un ejército fácil de vencer? Miren, el ejército con el que ustedes están peleando es muchísimo más poderoso que ustedes. Y ustedes no van a poder salir victoriosos sino con la armadura, con toda la armadura. Ahora miren, ahorita por ahí, Jaime, a ver, ¿qué Sí, nos...? Esto que eso es importante, Daniel. Sí. Porque allí, recordemos, por ejemplo, en el caso del rey Asa, ¿verdad? Que el ejército que venía era mucho más fuerte que él. Y Ajá. pues bueno, va encauzado a eso. Quizás eso lo vayas a mencionar más adelante. Ok, más adelantito, y si no, ahorita lo mencionan ustedes. Pedro. Sí, retrocedo un poquito, hablando del título, Sí. dice, haciendo la paz. ¿En qué momento se hace la paz? Bien, la paz se hace cuando vamos a llevar el Evangelio. Cuando vamos a llevar el Evangelio, vamos a hacer la paz de Dios con la gente. Ahora, para ir a llevar el Evangelio, necesitamos por lo menos dos cosas. Número uno, fortalecernos en el Señor. Y número dos, ponernos toda la armadura, como ya se dijo. Lo que tú estabas mencionando me parece muy importante. En las batallas literales, ¿cuál es el objetivo de un ejército? Conquistar la ciudad. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Conquistó Jerusalén y hizo algo más. Muchos de los de Judá se los llevó a Babilonia. Hoy en día para nosotros significaría ir a conquistar al mundo y muchos de los que hay allá, traerlos para acá. Esa es la guerra. Esa es la guerra de la cual Pablo está hablando. Termino mi comentario diciendo lo siguiente. Así como el cristiano tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, hago una pregunta. ¿Los soldados de Satanás tendrán armadura o no tendrán armadura? Vean desde cuántas ventanas podemos ver el gran conflicto, ¿verdad? Y cuántas lecciones podemos sacar. Gracias, hermano Pedro. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ahora, es cierto lo que dice nuestro hermano Pedro y muy importante, pero antes de conquistar, algo tenían que hacer los soldados. Resistir. ¿Sí o no? Resistir. Si no era una lucha fácil de llegar y pelear y ya conquistamos acá la ciudad, ¿no? ¿Verdad que no? Había que luchar. Esto tiene que ver con la ofensiva y con la defensiva. La ofensiva y la defensiva. Defender, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Defender, defensiva. También tiene que ver con resistir. Ustedes se van a dar cuenta, o se han dado cuenta cuando leen las batallas de la Biblia, todas las guerras que hubo, que a veces que avanzaban, iban avanzando, pero a veces dice que la lucha se trababa
y se quedaban, se tenían que estar resistiendo porque se trababa tanto la lucha que ya no podía avanzar ni un ejército al otro hasta que uno de los dos cedía, ¿verdad? Así que pues, estoy sacando esto porque el versículo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Podría decir, para que podáis vencer, ¿sí o no? Pero también vuelvo a repetir, antes de vencer, hay que resistir. Hay muchos que en la lucha contra las huestes del mal, contra las huestes de las tinieblas, no han resistido. Y si no han resistido, pues mucho menos van a tomar, mucho menos van a vencer. Cuando no se resiste, se retrocede o se cae, o se vence o queda vencido, ¿verdad? Pero todos aquellos, dice aquí, que tienen la armadura, dice que van a resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ahora sí ya cuando acabe la guerra, entonces estar firmes, ya se acabó, vencimos. Ahora, la Biblia menciona, bueno, el Efesios capítulo 6 menciona las partes de una armadura, ¿verdad? Lo vimos en la semana, las partes de una armadura. ¿Se las imaginaron? Sí. Pues no tenían que imaginárselas, tenían que ir a ver cómo eran. ¿Por qué tal que se las imaginaban mal? ¿Verdad, Pedro? Mira, hay dos etapas en la guerra. Sí. Hay dos etapas en la guerra. Una cuando tú vas y otra cuando viene Así a ti. es, así es. Cuando más se necesita estar firme es cuando viene a ti. Así Ahora es. vamos a la práctica, hermanos, y vamos a lo sencillo de entender. Por muchos años se nos ha invitado a la iglesia a que vayamos a traer la gente para acá, que vayamos a conquistar la ciudad. Por muchos años ha pasado esto. No existe tal cosa como que alguien se fortalezca en el Señor, alguien se ponga toda la armadura para quedarse en su casa. No existe esto, hermano. Todo aquel que se fortalece en el Señor y todo aquel que se pone toda la armadura es para ir a la guerra, no es para quedarse en la casa, no es para irse a dormir. ¿Quién se va a dormir con la armadura? Entonces, bueno, ha habido dos etapas y va a haber dos etapas. Una cuando se nos ha invitado a la iglesia adventista a predicar el mensaje del tercer ángel y ir a las casas, ir a donde están ellos. Ya estás fortalecido en el Señor, te pusiste toda la armadura, bueno, vamos así. Pero viene una etapa, hermanos, que todavía no ha llegado. Una etapa en que los católicos van a venir a nuestra casa. O los de la propia casa. Sí. Van a venir a los de la casa y entonces van a venir en una primera etapa, van a venir a enseñarnos las doctrinas verdaderas. Porque estamos mal. ¿Sí? Ahí es donde hay que resistir. Ahí es donde hay que estar firmes. Ahí es donde hay que conocer bien las doctrinas. Porque tristemente, hermanos, si no conocemos las doctrinas, pues nos van a venir a conquistar. Nos van a venir a conquistar y ahora nosotros iremos hacia allá. Termino mi comentario diciendo lo que hace un ratito platicamos, lo que hace un ratito dijiste. Hay cosas que nosotros ya no las predicamos porque pensamos que ya toda la gente las sabe, pero tristemente cuando se hacen preguntas tan sencillas y la gente no las sabe, ¿qué pensamos? No trae armadura, Sí. no somos fortalecidos. Tenemos que empezar otra vez de cero porque la gente no ha entendido cosas tan sencillas. Ahora, cuando ya hablamos de doctrinas, ¿qué va a pasar cuando lleguen las monjas a tu casa, lleguen los sacerdotes, seminaristas, a darte las buenas nuevas? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Será que algunos de nuestros hermanos se irán a engrosar las filas del enemigo de una forma literal hablando? Ok. Miren, hermanos, este ejemplo de resistir y de ataque que dijo Pedro es interesante, pero también lo podemos aplicar ya en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual, tú vas al ataque, ya te fortaleciste en el Señor, ya te pusiste la armadura y vas al ataque a las casas a dejar conflictos, vas a hablarle a la gente de Cristo. Ya te regresas a tu casa. Ah, ya llegué de predicar. Ahora viene el contraataque. ¿De quién? ¿Del enemigo? No, mira, ni les hablaste bien. No, mira, si viste cómo no diste. ¿Me doy a entender? Ahí también tienes que resistir. Tienes que tener la armadura puesta porque el Satanás te está lanzando un montón de dardos
y tú con la armadura puesta tienes que resistir. Esa es otra manera, ¿sí me estoy dando a entender? Por eso digo, estamos viendo las cosas desde varias perspectivas y sin duda alguna podemos sacar bastantes lecciones interesantes. Jaime. ¿Ya se te olvidó? Bueno, ahorita que le vuelva a Jaime. Miren, hermanos, vamos a conocer la armadura de un romano, ¿verdad? Vamos, ¿para qué? Para que podamos entender lo que los efesios conocían, nosotros también podamos conocerlo, porque si bien hoy en día tenemos la idea de lo que era un yelmo, de lo que era un casco, bueno, yo creo que viendo se nos va a quedar grabado más, ¿verdad, hermana Belina? Y vaya que Pablo, hermanos, está hablando como dicen, con los pelos de la burra en la mano. ¿Quién fue Pablo? Formaba parte del ejército romano. Ok, bueno, miren, ahí sí se alcanza a ver un poquito. Sí. Gracias, hermano, gracias. Siempre me equivoco. Ok, miren, ahí está más o menos descrita la armadura de un hombre que iba a la guerra. ¿Cuántos artefactos trae? Miren, ¿cuántos artefactos trae? Todos estos artefactos son los que menciona Pablo en su carta a los Efesios. Y miren, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir ubicando cada parte de la que está hablando Pablo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Pregunta. ¿Un soldado romano como este tenía ceñidos sus lomos? Claro que sí. En esta parte de aquí, hermanos, que vemos, que ya no nos deja ver esta parte, pero en esta parte de aquí, todo esto que cuelga, precisamente esta parte de aquí, se le llamaba, o se le llama pues hoy como conocemos el cinturón, pues, ¿verdad? El cinturón. Esta parte del cinturón agarraba, no es como nosotros que nada más ahorita pues nos sostiene el pantalón, ¿verdad? Este cinturón que usaban ellos sostenía más partes de la armadura. Si un soldado romano no se apretaba, de ahí viene la palabra fájate bien los pantalones, ¿verdad? Fájate bien, que anduvieras bien apretado. Porque si un romano, un soldado romano, no se ceñía bien, se sentía flojo, se sentía, pues no, inseguro. ¿Alguien le ha dado un día un dolor de cintura? ¿No? Sí. No me dices para ayudarte, para que te dé uno. La mayoría nos ha dado un dolor de cintura. Y cuando nos duele la cintura, o un dolor de espalda, Marco, simplemente para que nos entendamos. ¿Y qué pasa cuando alguien nos aprieta? ¿Sí o no? ¡Ah, qué rico! Síguemele apretando. Es más, hay algunos que han inventado fajas y te pones la faja y entre más apretada te la pongas, ¿cómo te sientes? Hasta más derechito y sientes más fortaleza, ¿sí o no? Bueno, algo más o menos pasaba con el cinturón del soldado romano. Ahora, trayéndolo a la armadura del cristiano, ahorita por lo menos estamos viendo dos armaduras, la armadura literal, la armadura del soldado romano, pero trayéndolo a la armadura del cristiano, ¿qué vendría representando el cinturón? La verdad. Oh, la verdad, ¿verdad? El soldado romano se ceñía el cinturón literal para ir a la guerra literal, ¿verdad? Pero el soldado cristiano tiene que ponerse el cinto de la verdad. Dijimos que cuando el soldado romano se ponía el cinturón, se sentía firme, se sentía confiado, se sentía fuerte. El cristiano también, hermanos. Cuando el cristiano se apresta con la verdad y está firme en la verdad, ¿cómo se siente? Oh, seguro, fuerte. Si alguien viene y le quiere contar los dientes, ¿qué pasa con el cristiano? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice esto. Hermanos, ¿lo estamos relacionando? ¿Estamos entendiendo? Miren, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Y después dice, y vestíos de la coraza. ¿Cuál es la coraza, hermanos? En este soldado que tenemos aquí,
¿Cuál es la coraza? Toda la del ¿Cuál pecho. será? Todo Esta. el pecho. No, la del pecho. Esta, No, la del pecho. Esta. El pecho. ¿verdad? Todo esto, hermanos, miren, ¿sabían que si un soldado no llevaba puesto este artefacto a la guerra, era presa fácil? Sí, recibía las flechas. Así es, así es. Sí, ándale, cuidado. Este artefacto está comprobado que fácilmente le salvaba la vida al soldado. Porque aventaban flechas en las batallas de antes, hermanos, no aventaban una flecha. Aventaban cientos de flechas. Estaba de aquí al fraccionamiento Arcos de San Antonio, estaba el otro ejército. Y de aquí para allá unos 1000 soldados aventaban flechas. Así que había flechas que venían por todos lados. Y al soldado pues le pegaba por acá, le pegaba acá, le pegaba por acá, le pegaba por acá. ¿Y qué le pasaba al soldado? Nada. Pues nada, porque la coraza recibía los impactos, recibía y lo protegía, ¿verdad? De todos esos ataques. Ahora, cuando traemos esta coraza a la armadura del cristiano, ¿qué es? Justicia. La coraza de la justicia. Pedro, Sí, perdón. no te preocupes. Me llama la atención por qué Dios, a través del apóstol Pablo, no empieza a describir la armadura desde la cabeza a los pies, Ajá. que para nosotros fuera algo lógico. ¿Sí? No empieza a describir la armadura de los pies a la cabeza, De en medio. ¿sí? Sino es del medio, hermanos. Es que lo del medio es lo más importante. ¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahí radica la importancia de la armadura. ¿Sí? Cuando estamos, cuando nuestra cintura está ceñida o cubierta o protegida por la verdad, ¿qué nos está diciendo traerlo a nuestro mundo? ¿Estamos unidos con quién? Con la verdad. Estamos unidos con Cristo. Por eso, de ahí parte todo, hermanos. De ahí parte todo. De ahí parte la importancia de estar unidos con Cristo. ¿Sí? Y ahora creo yo que esa es la razón por la que empieza hablando Pablo de la cintura hacia arriba. Y no de, como a lo mejor yo lo hubiera hecho, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Okay. ¿Qué pasaba si al soldado le daban un flechazo en una pierna? Pues le dolía, ¿verdad? Y se iba manqueando, pero vivía. ¿Qué pasaba si al soldado le daban en la mano? Pues igual. Pero no si le daban en el torso, en el hígado, en el corazón. Por eso que algo parte de lo que dice el hermano Pedro, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes. Ahora miren, ¿sabían que el mismo Señor Jesucristo traía puesta esta armadura? Isaías 59:17. Fíjense lo que dice Isaías 59:17 sobre... Muchos piensan que la armadura del cristiano solamente aparece en Efesios capítulo 6. Pero vamos a darnos cuenta que esa armadura aparece en otras partes de la Escritura. ¿Qué dice Isaías 59:17? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto, con un manto. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Quién se puso la coraza de justicia? Cristo. El mismo Cristo, ¿verdad? Y nos aconseja que así los soldados también nos la pongamos. Miren lo que dice aquí. Así como la coraza protegía el corazón, vean, del soldado, la justicia conserva la vida del creyente. ¿Se dan cuenta? Así como la coraza protegía el corazón del soldado, la justicia conserva la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual. Cuando nos fijamos en que si tú o yo somos justos, ¿verdad que a veces le prestamos poca importancia a eso? Nos fijamos en guardar la ley, nos fijamos en esto, nos fijamos en lo otro, pero cuando nos hemos preocupado por hacer justicia, por ser justos, ¿verdad? Que a veces como que eso se nos pasa y vean lo importante que es, porque poniéndonos la coraza de justicia conservamos nuestra vida,
como creyentes, ¿verdad? Y otros han visto en la coraza, hermanos, de la armadura del cristiano, otros han visto la justicia de Cristo, ¿verdad? Que cubre, o que el Hijo de Dios, con la cual el Hijo de Dios nos cubre. Ambos aspectos de la justicia son esenciales para un combate victorioso. Pablo probablemente tenía ambos en cuenta acerca del concepto de la justicia. ¿Cómo ven? ¿Es importante la coraza de justicia? Hermanos, es la vida. Si no tenemos esa coraza puesta, tanto en la batalla terrenal, moría el soldado fácilmente, como en la armadura espiritual, la batalla espiritual, también el soldado va a morir fácilmente por no tener esta protección que protege los órganos vitales. ¿Qué otro atuendo de la armadura sigue ahí en su Biblia? La calzada de los pies. Oh, miren. Y calzados pies con el apresto del evangelio de la paz. Miren, ahí se ve en esa otra imagen, sí se ve los zapatos, ¿verdad? Los botas, ¿verdad? Del soldado. ¿Cómo andaría un soldado en la batalla sin botas o sin ¿Cómo andarían? ¿Qué pasaba si pisaba una espinota así de huizache? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasaba si pisaba los pedazos de flecha que habían quedado ahí en la batalla? ¿Qué iba a pasar? ¿Verdad? Por eso era necesario que se vistiera ¿con qué? El calzado, ¿verdad? Y ahora yo pregunto la misma pregunta, pero ahora ya traída a la armadura del cristiano. ¿Qué pasaría si traes puesta la coraza de justicia, si traes esto, si traes el otro, y la iglesia, tú y yo estamos bien vestidos de la armadura, pero no traemos puestos los calzados el calzado de la predicación del evangelio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero preguntar, una iglesia que no trabaja, una iglesia que no sale, una iglesia que no predica, díganme para qué sirve esa iglesia. Está muerta. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice que para eso la iglesia fue levantada, para predicar el evangelio. Una iglesia que no predica, una iglesia que no sale a dar las buenas nuevas del evangelio, no tiene razón de existir. ¿Para qué existe? Por eso son tan necesarios estos pues botas o este calzado de los pies. Miren lo que dice aquí. Los soldados romanos se protegían las piernas con grebas. Esta misma expresión de grebas aparece ya con David, que dice que David no podía andar, ¿verdad? Y calzaban sandalias. Esto era necesario para no estorbar los movimientos en un terreno escarpado. Hermanos, en la batalla no van a andar ahí en lo bonito por donde más les gusta. En la batalla andaban entre las zanjas, entre las piedras, entre todo esto. Y si estos no traían todo esto que ustedes ven, pues se lastimaban, les estorbaba aquellos rocas irregulares. Tenían que poder afirmarse bien. ¿Han ustedes sentido la diferencia cuando ustedes traen zapatos y cuando no? Sí. ¿Cómo se siente cuando trae zapatos? A ver, No puedes. brinca de aquí a ahí con zapatos. Fácil. Pero a ver, brinca sin zapatos. ¿Cómo se siente la caída? ¿Cómo se sienten las piedritas? ¿Cómo se sienten a lo mejor unos vidrios que hay allá por ahí? ¿Verdad? Por eso los soldados dice que traían las sandalias y traían estos artefactos para estar firmes. Por lo tanto, dice el cuadro que se presenta es diferente al que encontramos en Isaías, porque ya ahí da otra referencia. El Evangelio de la Paz. La proclamación del Evangelio de la Paz se relaciona íntimamente, lo que sugiere la acción de proclamar el mensaje de buenas nuevas. Sin embargo, la idea que parece expresarse en este versículo es la de firmeza en la lucha cristiana, ¿verdad? Sí se aplica la predicación del Evangelio,
pero también se aplica a que debemos de vestirnos de este calzado para la aplicación del evangelio, pero también para estar ¿cómo? Firmes, bien agarrados, bien afianzados. ¿Han caminado ustedes descalzos por una superficie resbalosa? ¿Puedes estar firme ahí? No. ¿Puedes accionar rápido? ¿Puedes correr? ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa con los zapatos? De los zapatos que dan en Comisión Federal, que es antiderrapantes. ¿Cómo se siente cuando lo traes puesto? Sí, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las lecciones que podemos sacar sobre estos instrumentos. Pedro, ¿quieres comentar algo? Sí. Sin duda alguna, el calzado es muy importante. Pero más importante que el calzado son los pies. Y es de los pies donde Pablo está pensando, puesto que es una referencia de Isaías 52, versículo 7, donde está hablando de lo importante que es la predicación del evangelio. Por eso el calzado es importante, pero lo que estaba protegiendo, bueno, pues es los pies. Está haciendo una referencia a los pies porque si no tenemos pies, ¿cómo vamos a ir a hacer la paz con la gente? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Leo el texto. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una relación íntima. No podemos dejar una cosa sin la otra. Dígame, ¿quién puede ponerse botas sin pies? ¿Verdad? Por eso dice Pedro pues, que son demasiado importantes los pies. Pero también, ¿quién puede tener pies y andar allí descalzo? ¿Verdad? ¿Me doy a entender? Sin la predicación del evangelio. ¿Para qué sirven los pies? ¿De qué servirían si no vas a predicar? Por eso dice aquí que tiene que ser una relación íntima. No podemos exaltar los pies sin el calzado del apresto del evangelio, y tampoco podemos exaltar el calzado si no hay pies para ir a predicar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, Jaime? Sí. Aquí dice un párrafo, dice, los hombres no pueden fabricar la paz. ¿Los hombres qué? No podemos fabricar la paz. Le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. ¿Sale? Así que es lo único que puede, dice, los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos y de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Ok. Gracias. Vamos a pasar al siguiente artefacto. ¿O qué? La siguiente parte de la armadura, pues. ¿Cuál es el que sigue? Oh, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En pocas palabras, ¿sí ven el escudo que trae este hombre aquí? ¿Está chiquito o grande? Grande. Porque la principal función de un escudo, ¿cuál es? La protección. Protegerte. En este caso, el soldado se protegía pues de las flechas, se protegía de los espadazos, se protegía de los golpes, e incluso se llegaba a usar el escudo también como arma para empujar, ¿verdad? En las luchas. Dice los que saben, o este dibujo que está de acuerdo con lo que se dice, que el escudo era demasiado grande, porque tenía que proteger gran parte, o la mayor parte del cuerpo. ¿Alguien investigó, leyó ahí cuánto más o menos medía ese escudo? Sí, era de 1.20 de largo por 60. 1.20 de alto. Así es. Veo que algunos se sorprenden, qué bueno que estamos, lo que decimos, ¿verdad? Tenemos que decir estas cosas porque hay algunos que no sabemos y tenemos que saber, ¿verdad? Tenía algunas capas de piel el escudo. Y me comentaban en la mañana, y es más, ¿saben qué hacían con este escudo? Lo mojaban porque ya en ese tiempo pues no había flechas nomás así de las normales. De fuego. Con punta, en la punta de estas flechas tenían
brea, con estopa o con algún material y las encendían, hermanos. Entonces cuando llegaba la flecha y daba el impacto, no solamente pegaba y perforaba, sino que incendiaba, ¿verdad? Entonces estos hombres, los soldados, decían, pues fácil, mojamos los escudos y ahí el fuego ahí se tiene que apagar, ¿verdad? Y les funcionaba. Pablo sabía bien esto. Y por eso dice, mira, Asosi dice, el enemigo también envía flechazos y encendidos. Por eso dice, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe para que esos dardos encendidos de Satanás puedan apagarse. ¿Cómo ves, Jaime? Amén. Eso yo lo leí en Joyas de los Testimonios, Sí. que dice que el diablo avienta sus bolitas de fuego, dice la hermana White, Ujú. y que empieza a desanimar a la gente y le empieza a hacer que vaya perdiendo la fe. Así Sí, es. sí, sí. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si este soldado que tú estás viendo aquí va a la guerra sin ese escudo? ¿Qué pasa? Va con la coraza, sí, va con las botas, va hasta con espada, pero no lleva el escudo. ¿Qué pasa con ese Está soldado? derrotado. ¿Qué creen? Tiene mucha ofensiva, tiene mucho ataque, sí, pero nada lo va a cubrir, nada lo va a defender, no hay protección. Ahora, ¿qué pasa si tú y yo, no sé si esto pueda ser posible, traemos la espada, traemos la coraza, traemos esto, pero no traemos el escudo de la fe? ¿Qué va a pasar? Derrotado. ¿Saben qué va a pasar? Viene el desánimo. ¿Saben qué pasa? Viene la flojera. Ay, no, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Saben qué pasa? No, yo creo que a mí ya Dios no me perdona. No, yo creo que ese pecado que cometí en la semana, no, ese ya Dios, ¿para qué le hago al cuento? No, yo creo que yo soy hasta hipócrita. Me doy a entender. La fe va hacia abajo y entonces, ¿de dónde vas a sacar tu defensa? ¿De dónde vas a sacar tu fuerza para resistir los ataques del enemigo, Jaime? Sí, eso es bien interesante porque hay personas que a veces, hermanos, yo sé que a veces el enemigo nos ataca, pero lo voy a decir y espero que nadie nos ofendamos, pero hay ocasiones que esperamos a que los hermanitos nos vayan a visitar. Esperamos que porque no vienen, que porque no lo otro. Hermano, tenemos que madurar. Si somos soldados de Cristo, no dependemos de hermanos, dependemos de Cristo, dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque si el hermano no va, si el hermano no lo otro, ¿qué quiere decir con esto? Que obviamente no he madurado espiritualmente y que mi fe no ha sido la correcta. Porque si mi fe es la correcta, obviamente yo me voy a levantar y me va a levantar el Espíritu de Dios, me va a levantar Jesús, porque mi confianza está en Jesús. Y he tumbado y si estoy desanimado, que porque no me vienen a visitar, que porque no lo otro, el escudo, ¿dónde está, hermano? Lo he aventado por allá. Entonces tenemos que tener cuidado, pedirle a Dios que nos ayude a madurar espiritualmente y confiar en Él por, como dijo Habacuc, el justo por la fe vivirá, hermanos. Por la fe vivirá. Sí, va a llegar el momento que ni hermanitos, va a haber momento que nada. Va a llegar el momento que solamente Dios es el único que te va a ayudar a levantarte. Pero tienes que dejarlo que te levante. Porque si estás con eso, como dice Daniel, es que esto, es que lo otro y es que aquello, hermano, le estás dando las armas al diablo. Imagínense a un soldado de este tipo que no trae escudo y empieza a decir, no, es que aquellos traen unas espadotas, no, es que las flechas vienen con bien harta fuerza, no, es que las flechas traen luz y el escudo por un lado ahí, pero no lo toma y nomás está viéndose él cómo está desprotegido y está viendo allá las circunstancias, pero ve todo menos el escudo. ¿De qué le va a servir? ¿No sería mejor que agarrar el escudo? En vez de estar lamentándose y viendo cómo está desprotegido y los ataques tan feos, ¿no sería mejor que tomar el escudo? Amén. Es lo que está diciendo Jaime, que a veces nos pasa, Pedro. Sí, no se nos olvide, hermanos, que finalmente el escudo es un símbolo. Ah, claro. Símbolo de fe. ¿Sí? Como todas las partes de la armadura son símbolos. Tenemos la verdad, tenemos la justicia, tenemos el evangelio. Entonces, bueno, simplemente son símbolos ahí. Leo un párrafo que nos hizo el favor de enviarnos la hermana Lina en la semana. Tal vez algún día se nos olvidó, lo voy a leer. Dice así: si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos
y fije sus pensamientos en su indignidad, en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe. Logrará su objeto y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. Así es. Es lo que estamos comentando. ¿Me estoy viendo cómo estoy desanimado? No, es que estoy desanimado. ¿En quién tengo la vista? En mí. No, pues es que yo no estoy consagrado. ¿En quién estoy poniendo mi vista? No, y es que allá yo sé. Pero ¿en quién tengo que poner mi vista? En Cristo. Y para poner la vista en Cristo Jesús, ¿qué se necesita? Estudiar. No. ¿Qué se necesita? Para confiar en Él. Pues fe. Pues fe. Nadie puede ir a Jesús si no ejerce fe. Porque es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Me doy a entender? Todo aquel que ha caído, que el enemigo le ha dado un dardo certero y lo ha desanimado, lo ha tumbado, pero se ha levantado, ¿cuál ha sido la razón? La fe. Porque ejerció fe. Bueno, sí pequé, sí esto, pero estoy seguro que Cristo me perdona. Estoy seguro que Jesús me va a levantar. ¿Qué ejerció ahí? ¿Qué hizo? El ejemplo que estamos diciendo, en vez de mirarse a sí mismo, en vez de mirar el ejército que es tan rudo, tan fuerte, entonces agarra el escudo de la fe y entonces ahora voltea a ver a Cristo. ¿Cómo se levantó David? Cuando Con Betsabé, ¿verdad? ¿Cómo se levantó David? Bueno, ejerciendo fe. Bien. O a Goliat. ¿Cómo lo venció también? Con fe, no viendo las circunstancias, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Esta fe es activa como el escudo. ¿A qué representa entonces el escudo? La fe, ya dijimos. Esta fe es activa como el escudo que se interpone para interceptar los dardos encendidos. También es pasiva, pues confía en la liberación que viene de Dios. Ante el impacto de la tentación, ¿qué representan los dardos encendidos? Las tentaciones que el Satanás nos lanza, nos agobia, ¿verdad? Cada rato. Ante el impacto de la tentación, cualquiera que sea, la fe es la que nos restaura la confianza y nos capacita para continuar en la batalla. Además, debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe detiene los dardos de la tentación antes de que lleguen a ser pecados en el alma. ¿Sabían que hay hermanos o hay gente que se siente mal y se siente pecador por las tentaciones que lo hago? Y esto no debe de ser así. Porque las tentaciones vienen, Satanás, tú no puedes hacer nada, el Satanás te la está poniendo ahí. Es pecado cuando tú haces caso a esas tentaciones y llevas a cabo aquello que Satanás te está induciendo. ¿Me doy a entender? Las tentaciones y todos los ataques del enemigo deben de contrarrestarse antes de que alcance las partes vulnerables del cuerpo espiritual, ¿verdad? Así que ahí acabamos de ver el escudo, ¿verdad? Que representa la fe. ¿Qué otra parte de la armadura viene? Dice, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la armadura? Esto de aquí. Esto, ¿verdad? El yelmo de la salvación. ¿Qué tan importante será el yelmo en el soldado? Muy importante. Así como la coraza, ¿verdad? Porque está protegiendo puntos vitales, órganos vitales. En la armadura del soldado lo que más protegían, bueno, era el corazón, por así decirlo, pero la cabeza también, ¿verdad? Tomar el yelmo de la salvación, ¿verdad? ¿Qué pasaba si una flecha pegaba aquí en el yelmo? Pues rebotaba, ¿verdad? Sí, sentía el impacto, pero no pasaba mayores. Pero ¿qué pasaba si un soldado no se iba a la guerra sin el yelmo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría si una flechita por ahí le llegara? ¿Verdad? Ok, entonces es importante el yelmo, la cabeza que representa o cede la inteligencia y la voluntad, ¿verdad? Sede de la inteligencia y la voluntad. Lo que decíamos hace rato, la ciudadela, pues.
la fortaleza. Miren, en las guerras normales, pues, de los asirios, de todas esas guerras, si un pequeño grupo de soldados o alguien llegaba a la ciudadela del bando contrario, la guerra se acababa. Así fueran todavía más los de la ciudadela que había sido tomada, esa era como la seña. Tomaron la ciudad, estamos perdidos. También acuérdense que en la batalla espiritual que nosotros estamos teniendo como cristianos, tenemos una ciudadela que proteger, que se llama mente. Si tú y yo dejamos que el enemigo, nuestro enemigo, tome la ciudadela, hermanos, estamos perdidos. Así traigamos la coraza, así traigamos escudo, así traigamos espada, sin el yelmo protegiendo la ciudadela, hermanos, estamos perdidos. ¿Han visto ustedes alguna persona que un día creyó en Dios, que creyó en todo lo que tú y yo crees, y ahora qué pasa? El diablo tomó su mente, el diablo tomó la ciudadela, ¿y qué pasa con esa persona? Ya es ateo. Ahora, exacto, ahora no simplemente dejó de creer, ahora hasta niega que sea verdad lo que un día creyó. ¿Por cuál fue el problema? Que el enemigo tomó la ciudadela. Ahora, no el enemigo siempre va a usar la fuerza para tomar la ciudadela. ¿Se acuerdan cómo cayó Babilón? ¿Se acuerdan cómo cayó Troya? No fue a la fuerza, fue de una manera sutil, estratégica. Y conociendo al diablo, no creas que va a querer tomar tu ciudadela por la fuerza. Lo va a hacer de una manera sutil. Lo va a hacer de una manera estratégica, de la manera que menos pienses. La perdición del imperio babilónico fue que dejaron las puertas abiertas. ¿Sí o no? Estaban tan contentos allá en la fiesta, estaban tan confiados en la fortaleza de la ciudad, que se les olvidó cerrar la puerta. Llegó el enemigo y cayó Babilonia. ¿Sabes cómo la manera más fácil de que el enemigo tome tu ciudadela, cuál es? Que dejes abiertas las puertas. Que dejes abiertas las ventanas del alma. ¿Cuáles son? Las avenidas, los 5 sentidos, ¿verdad? Una vez que tú bajas la guardia, una vez que tú te quitas el yelmo, pues entonces dejas desprotegido todo. ¿Y de qué te sirvió el escudo? ¿De qué te sirvió la coraza? ¿De qué te sirve todo lo demás? Si dejaste desprotegido una de las partes más importantes. Jaime y después Pedro. Podemos ver, por ejemplo, hemos sacado, por ejemplo, lecciones de David contra Goliat. Pero ¿qué pasó con Goliat cuando se quitó el casco? ¿Dónde fue donde le dieron la pedrada? ¿Sí? Entonces, se confió y... Se confió y ahí mero le dieron, ¿verdad, Pedro? Sí, mira, pensemos en tres ciudadelas diferentes. Pensemos en una ciudadela que se llama mi casa. Pensemos en otra ciudadela que se llama mi iglesia. Y pensemos en otra ciudadela como yo mismo. La estrategia que ha utilizado Satanás es exactamente la misma. Para la ciudadela llamada iglesia, ha utilizado la infiltración. Ya no atacar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Para destruir la casa, ha utilizado algo que se llama el Estado o el gobierno, el cual ahora se han tomado la atribución del gobierno de educar a tus hijos. No sé si me están entendiendo, no sé si me hago entender. Y para entrar a mí como ciudadela, como persona, me ha utilizado a mí mismo. ¿Qué ironías? ¿Qué ironía de un soldado? Traer su yelmo para cubrirse la cabeza, pero él mismo meter en su boca cosas que se dañan. ¿Sí? Se protegió del enemigo, pero él mismo se está destruyendo. ¿Qué ironía? Trae ahí el chaleco, ¿sí? Para protegerse los órganos vitales por fuera de los enemigos, pero él mismo se los ataca. Hermanos, yo no sé si me estoy dando a entender, pero a lo mejor sí. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, nos puede pasar como soldados. ¿Sí? No permitimos que nos destruyan, pero nosotros mismos nos destruimos cuando estamos comiendo cosas que sabemos que nos hacen mal, cuando estamos viendo cosas
que sabemos que nos hacen mal. Cuando estamos haciendo tantas cosas que aún a sabiendas, no permitimos que nos destruyan, pero nosotros mismos nos destruimos. Y qué feo, ¿no? Qué feo que esto vaya a pasar en alguno de nosotros o pase en algunas personas, donde haya permitido que el diablo llegue a su ciudadela. Llámese casa, llámese iglesia, llámese persona. Mente, ¿verdad? Para pues un ejemplo de lo que se menciona ahorita es Alejandro Magno. ¿Verdad? Derrotó un imperio mundial y así mismo se mató a sí mismo. Podemos sacar una lección de ahí, ¿verdad? Derrotó imperios, pero nunca pudo con él mismo. Y él mismo fue su perdición, ¿verdad? Ahí está. Vamos rapidito, hermanos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:8 que el yelmo es la esperanza de la salvación, ¿verdad? Nosotros sacamos más aplicaciones, sacamos más lecciones, ¿verdad? Pero en sí, allí en 1 Tesalonicenses 5:8 dice que el yelmo es la esperanza de la salvación. ¿Qué tan esperanzado estás tú en tu salvación? ¿Cuánta esperanza tienes de tu salvación? Si te preguntaran ahorita, oye, ¿vas a ser salvo? ¿Qué contestarías? Pues amén, pero como que ese amén no. ¿Verdad? Hermanos, lo que trato de decir o lo que Dios nos trata de decir es que debemos de creer firmemente en nuestra salvación. No por lo que yo soy, no por lo bueno que yo soy, no por lo que yo hago bueno o las